Julie Mendoza, Xiomara Martínez y Erika Sarmiento. Somos estudiantes de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy vamos a hacer un reportaje sobre regulación sexual, que es sobre la asignatura electiva CPC de Educación Sexual. Bueno, vamos a hablar como tal de lo que es la regulación sexual. La regulación sexual se basa en el lema como tal del poder y del saber. Los seres humanos estamos sometidos en gran parte a la cuestión de la moral, lo que las instituciones pregonan o sostienen para obtener el orden social, que entre comillas sería como las costumbres, con el fin de generar disciplina. Pero ¿qué sucede ¿qué sucede con los que quedan por fuera de este ideal de sexualidad que es implantado por la sociedad? ¿Qué lugar hay para aquellas personas que optan por una identidad de género distinta o una orientación sexual diferente? Es aquí donde la decisión propia o la decisión más íntima de una persona, la elección como tal, impacta con las normas impuestas por la sociedad, que aún tiene blancos en materia de reconocimiento de derechos. Entonces, cuando hablamos de regulación sexual, lo podemos ver desde diferentes ámbitos, desde el ámbito familiar, desde el ámbito del matrimonio, desde la parte de la identidad de género o orientación sexual como tal, y del lenguaje o la expresión que se hace en cuanto a la orientación y la relación sexual como tal. Pues la sociedad nos ha regulado y lo ha venido haciendo pues con el pasar de los años. Yo creo que más que todo se ha basado en la parte de las costumbres, en la parte de las religiones, que influyen mucho, y en sí pues ha venido como limitando de cierta manera las conductas de las personas. Entonces, pues el tema lo vamos a distribuir, o sea, de cómo nos ve la sociedad o cómo nosotros como sociedad vemos ciertas cosas. Entonces, aquí mi compañera Julie les va a hablar del tema de la identidad y de los géneros. Buenas noches. Primero que todo, pues tener en cuenta que yo les voy a hablar acerca de la regulación del género, pero tener en cuenta que antes las mujeres estaban dedicadas a los oficios de la casa y pues no era remunerado. Pues eso ya ha venido cambiando y es un aspecto muy positivo porque pues las mujeres ahora también ya realizan diferentes trabajos en empresas, producimos, y debido a esto pues podemos tomar decisiones en nuestros hogares y pues podemos sentirnos útiles ante la sociedad. Claro que pues también un poco más cargadas de trabajo, porque pues el trabajo, los oficios de la casa, pero nos sentimos realizadas, que nos permitan estudiar, trabajar. Respecto al género, ya lo que vemos, los géneros como es los heterosexuales, los homosexuales, lesbianas, gays, pues lo vamos a tomar como de diferentes puntos de vista, como es el social. El social pues realmente todavía es como un tabú. Algunas familias pues es difícil en ocasiones, las personas homosexuales o los gays deben de esconderse por el miedo a la sociedad. Ellos son personas que en ocasiones pues son muy perseguidos, son maltratados, no solamente físicamente, sino también verbalmente, psicológicamente, pues porque no son aceptados, ¿sí? A veces tienen que esconder lo que ellos son. Inclusive pues para la misma familia es difícil entender. Entonces ante la sociedad pues es complicado, ¿no? La parte judicial, digámoslo así, en la parte judicial pues en Colombia es un país de derecho, ¿no? Entonces todavía pues acá ya se aprobó el matrimonio del mismo género, pero entonces todavía no les han aprobado, ellos quieren adoptar, eso todavía no se ha aprobado. Ya ellos también pueden ya asegurar al cónyuge, eso es algo que también ya se dio y ha tenido avances, sí, como dice mi compañera. Y en la parte pues religiosa, dependiendo de la religión de cada uno, son como las creencias, ¿no? En nuestro entorno está enfocado, o tenemos el ideal de que un niño necesita un hogar, una familia, ¿sí? Entonces tenemos el ideal de que es conformado por papá y por mamá.
Entonces, eso es como lo que yo venía a hablarles O acerca sea, del tema. de cierta manera está regulando, o sea, los comportamientos como tal y la sociedad ha venido regulando todo. Incluso pues ha habido discriminación como tal, aunque pues eso se ve ahora, porque si uno se va a la antigüedad, en la antigua Grecia como tal, las relaciones homosexuales eso era algo normal. Ya después de un tiempo, cuando empezaron a basarse en lo que era la creación o la familia como tal, la natalidad, entonces ahí se empezó a ver la necesidad de que fuese hombre y mujer, y de ahí en adelante pues se trató de mantener, y entraron la parte de las iglesias, la parte moralista, a recriminar y a dejar a un lado todo eso. Yo creo que anteriormente sí habían personas que tenían este tipo de orientación, pero la sociedad como tal no les permitía, no eran capaces de tanto de salir y de expresar lo que sentían, porque iban a ser discriminados y iban a ser incluso aislados de la sociedad como tal. Hoy en día pues hemos venido evolucionando, o las cosas han venido cambiando, debido a que las mentes digamos que son más abiertas, y de que cada quien es autónomo y toma la decisión de lo que va a hacer con su vida. Cuando hablamos de regulación también podemos hablar en la parte por lo menos de la familia, que nos hemos venido, o sea, siempre nos basamos todo en la parte moral, en la parte de la religión, en la parte de las costumbres, hay costumbres que se manejan en diferentes países, y asimismo con esa crianza que llevamos tenemos conceptos de qué podemos o qué no podemos hacer, qué se puede hacer, qué puede estar bien visto ante la sociedad. Cuando hablamos de la regulación, por lo menos en el matrimonio, podemos ver de que, o sea, la pregunta sería, la regulación en el matrimonio, ¿qué es? ¿Qué es el matrimonio como tal? ¿O qué se espera en el matrimonio? Debería ser, primero el matrimonio es una decisión de dos personas, independientemente del género, que se unen con el fin de formar una familia, ¿cierto? Entonces no debería haber regulación, debería ser lo que la pareja como tal espera o quiere para su vida, pero lamentablemente pues a veces la sociedad quiere regular y espera mucho de esa pareja, espera hijos, espera una vida, un ambiente tranquilo, saludable, espera que como pareja, como quien dicen, crezca. ¿Qué pasa o qué diferencias hay cuando hay una pareja que es heterosexual, que tiene todas las posibilidades, que tiene legalmente muchos derechos, y cómo se ve esta pareja con una pareja homosexual? O sea, las parejas homosexuales son más limitadas. Así de pronto vayamos avanzando en el camino, podemos ver de que hay limitaciones, hay cosas que la sociedad no las ve con buenos ojos. Nos vamos a hablar de la parte del afecto como tal entre ellos. Es muy normal poder ver una pareja heterosexual en un cine o en cualquier lugar, cogidos de la mano, dándose un beso, teniendo alguna demostración de afecto y cariño como tal. Probablemente, si no es exagerada, pues la sociedad la ve de una manera normal. Pero ¿qué pasaría si tenemos las mismas muestras en una pareja que sea homosexual? Entonces la gente inmediatamente va a tildar, va a tachar de inmoral, de que eso no se debe hacer, que están en público, que deben buscar un lugar más adecuado. O sea, desde ahí tenemos barreras, desde ahí tenemos limitaciones, y las limitaciones las tenemos porque es la costumbre, porque hemos crecido con esto. Entonces, si vamos a hablar también de regularidad en la parte de la familia o de la pareja como tal, del matrimonio, podemos hablar pues también que hay muchas maneras que nos regula la sociedad. La sociedad como tal impone en un matrimonio lo que espera primero, pues es que haya una familia. Pero ¿qué pasa si las personas no quieren, o si la pareja no quiere procrear? O sea, ahí de una vez comienzan las barreras y las inquietudes de que por qué no, de que ya es hora, de que no sé qué. Pero alguien se pregunta qué es lo que quiere la pareja. O sea, ellos son autónomos y creo que tienen el derecho y la decisión de saber lo que quieren para sus vidas. Entonces no todo el mundo maneja de pronto los mismos conceptos. ¿Qué pasa cuando de pronto, si hablamos de la natalidad como tal, hay países que aún limitan la tasa de natalidad como tal? Hay gente que dice no, o sea, pueden tener solo uno o se pueden limitar a 2 hijos. Ahí también nos están de cierta manera regulando, porque pues yo
creo que cada pareja es autónoma de tener de los hijos o la familia que considera. Ya pues obviamente pues entre más cantidad y dependiendo de los recursos pues vayan a tener menos oportunidades y eso, pero yo creo que eso va como en la crianza y en la forma que tenga cada persona, pero ahí de cierta manera están regulando también. ¿Qué pasa por lo menos cuando hablamos de las muestras de efectos, cuando hablamos del poder? Hay lugares o hay familias donde la autoridad la tiene es el hombre, donde la mujer es sumisa y tiene que hacer lo que su pareja diga. O como hay matrimonios también donde es una sociedad como tal, donde las dos personas tienen la capacidad de aportar y de crecer como pareja, como hay matrimonios que no lo son, hay matrimonios que pueden ser obligados, que son dictados por muchas cosas, muchas veces por la familia, por cuestiones económicas, por cuestiones políticas. Entonces también de cierto modo están regulando, la sociedad siempre termina regulando lo que es la relación, las familias, los hogares, la parte sexual del ser humano, porque algunas cosas son bien vistas y otras no. Ahora aquí mi compañera Erika les va a hablar de la regulación en la parte de la familia. Bueno, en la parte de la familia, más que todo es como la educación que los padres le brindan a sus hijos, pues en el proceso del desarrollo cognitivo y pues tanto también en el conocimiento sexual. Por ejemplo, hoy en día pues hay muchos mitos y muchos tabúes que en la familia, por ejemplo, si está conformado por mamá, papá, un niño, una niña, es común ver de que, por ejemplo, el niño puede salir de su habitación pues desnudo y pues para las personas son normales. En cambio, si una niña sale así desnuda, pues ya es como vaya tápese porque las mujeres no pueden habitar así, que no sé qué. Entonces esos son los mitos que hay hoy en día. También toca mirar en el sentido de que la pareja como tal, papá, mamá, cómo hacen esas demostraciones de cariño y de erotismo frente a sus hijos. Porque si hemos sabido que el núcleo de la sociedad es la familia, de ahí depende todo lo que estamos viviendo hoy en día, de todas esas de pronto desadaptación como creemos nosotros, porque entre comillas son cosas normales y anormales. Nosotros somos lo que los papás a nosotros nos dieron de cosas morales, de valores, como estaba explicando la compañera Xiomara, cómo comportarnos en sitios públicos es el reflejo de la crianza de los papás en casa. Más que todo también es un conjunto también de educación de colegio, para saber de pronto cómo manejar esa educación sexual, cómo de pronto los niños conocer su cuerpo, saber en qué edades o qué temas se pueden abordar con ellos en ciertas edades, también manejar la educación de los adolescentes, porque estamos viendo que han habido muchos embarazos no deseados, ahorita se están propagando mucho las enfermedades de transmisión sexual por falta de desconocimiento, de pronto porque los papás hoy en día pues están tan ocupados que en ese sentido no regulan tanto lo que son los medios masivos de comunicación, como por ejemplo las redes sociales de Facebook, Instagram, entre otros. Entonces ya hay como un descontrol en ese sentido que pues ya los principios se han pues olvidado un poco. Entonces por eso es que hay tanto caos en eso. Entonces por eso pues también repercute mucho lo que son las creencias religiosas, porque eso también regula de que crean, bueno, esto es pecado, esto no. Entonces las personas creen, bueno, esto lo voy a hacer, eso está mal visto, de pronto la gente me va a decir esto, va a pensar esto de mí, o ya como tal un Dios o un ser superior dice, no, eso ya es pecado, entonces nos vamos a condenar, vamos a ir al infierno o a la otra dimensión, o bueno, como quieran decir. Entonces en este sentido es bueno tener en cuenta eso de cómo manejar la educación sexual entre los hijos y los padres, como por ejemplo si las parejas como matrimonio tienen algún material pornográfico, de pronto tener en cuenta de que hay niños que lo puedan encontrar, manipular. Entonces ya se está saturando de información en una mente tan pequeña con cosas que pues a su edad no le corresponden. Eso es lo que más o menos trata sobre la familia. La regularización sexual del lenguaje se basa en tanto corporal y lo verbal, ¿sí? Como decían mis compañeras, digamos, las parejas que están en el parque, sean de heterosexuales, homosexuales o bisexuales, diferentes tipos de géneros, sean demostraciones de amor demasiado evidentes. Entonces, la sociedad ya no reguló, la sociedad y la religión ya no reguló, ya no dictaminó que eso no se tiene que hacer en público, que lo debemos que comportar, que guardar compostura como tal. Todas las acciones que nosotros hagamos fuera del hogar,
¿sí? También dentro. Pero también viene lo que es el lenguaje en forma de léxico, cuando usted se dirige a una persona, cuando, digamos, un ejemplo, usted se dirige a una profesión que es esto, una trabajadora sexual. Hay gente que le pone otro tipo de nombres. Puede decirse, digamos, la casa de las muñecas, o mojón de... Eso es una forma de decir muy sutil de lo que mucha gente dice también. O sea, ¿Sí? en sí se habla Esto... Y todo eso repercute en lo que decía mi compañera Paola, lo que decía la compañera Xiomara, lo que decía Erika, porque digamos lo que la sociedad dictaminó, que fue la religión, más que todo la religión creería la yo, religión. que la que dictamina eso, porque hasta ahorita se le está dando en el gobierno las leyes en Colombia Ujú. que le da libertad a los diferentes géneros, los que son los homosexuales, darle sus espacios, tratarlos de manera porque ellos en sí también son personas y tienen sus derechos. Hasta ahorita fue como dijo la compañera, que ya podían agregarlos a la entidad de salud, porque antes no podían. Entonces, porque ya estaba regulado los géneros, bueno, es hombre y mujer y no hay nada más para allá. Entonces, la sociedad ha avanzado un poco en eso para brindarle los mismos beneficios que tienen una pareja heterosexual. ¿Sí? No lo tienes todo porque son procesos que poco a poco lo van adquiriendo o lo van quitando, dependiendo. Pero eso más que todo eso lo de lenguaje corporal, lo que como se actúa en la calle, demostraciones de amor demasiadas efusivos. efusivas, no son bien vistas por la sociedad. Eso, la forma de hablar, de llamar a los órganos reproductivos, Palabras de doble sentido. palabras de doble sentido. Ujú. O sea, la regulación como tal en la parte del lenguaje habla, no se basa también en, pues, en los comportamientos, ¿no? O sea, la parte del lenguaje como tal, lo que dice Luis Carlos, es de la parte verbal y de la parte también corporal. Cómo nos expresamos y cómo nos evidenciamos, somos expuestos ante el público. Moralmente, porque yo considero que toda la regulación va desde la parte moral, desde la parte religiosa, en cómo nos han venido educando, digámoslo así. Entonces, la idea es tener en cuenta o tener siempre presente qué está bien visto y qué, o sea, qué se puede hacer y qué no se puede hacer ante la sociedad. La idea sería como tal que las personas, pues digamos que ponen un límite de las puertas de tu casa para afuera, pues deben tener un comportamiento X, donde puedan ser bien vistos, donde no ofendan a las demás personas de pronto con comportamientos, con palabras, donde sea entre comillas una relación perfecta y una relación tranquila, pero de las puertas hacia adentro pues ya las cosas cambiarían, ya las personas pues tienen más libertad porque no van a ser juzgadas por la sociedad como tal. En cuanto pues a la parte, hablando entre comillas de las parejas heterosexuales, no tienen la misma oportunidad como decía anteriormente las parejas homosexuales, porque ellos siempre van a ser criticados, nunca va a ser bien visto, lamentablemente, o no es lamentable, porque yo creo que nosotros hemos crecido con unas bases éticas, morales, donde siempre nos han influenciado lo que se debe o lo que no se debe hacer. Siempre, pues como decíamos anteriormente, desde que nacemos ya estamos clasificados de tener un comportamiento dependiendo el género como tal o el órgano como tal, femenino o masculino. Entonces el comportamiento se debería basar según nuestro órgano, pero pues obviamente la sociedad ha venido avanzando y las personas han venido liberando, y ahí es donde sale lo de la orientación sexual. Las personas ya se revelan más ante la sociedad, ya son capaces de pronto de expresar sus sentimientos, de unirse, pero aún así no son bien vistos. Hay cosas que no se pueden hacer porque siguen siendo tabú para la sociedad. Lo que decía Julie, ya las cosas han venido cambiando para ellos, las normas, ya las leyes han venido como aceptando de que hay que darles su espacio, que hay que respetar, porque pues yo creo que es elección de cada quien lo que su orientación y sus gustos, y hay que respetarlos, pero pues siempre sea heterosexual o homosexual debe haber una base como de respeto, como un límite para que la sociedad no se sienta agredida.
pero pues obviamente la sociedad no está de pronto actualmente en la capacidad de ver de una manera normal este tipo de relaciones. Entonces por eso decía, ¿cuál era la diferencia cuando una pareja heterosexual va de la mano, cuando una de las heterosexuales se dan de pronto un beso, se dan una palabra, una expresión, ¿sí me entiende?, de amor, y lo hacen frente a las personas? O sea, los homosexuales no tienen. Ustedes, yo creo que son muy pocas las parejas que de pronto en público puedan ir de la mano, puedan darse un beso, porque inmediatamente la sociedad o las personas que estamos cerca, como que todo el mundo va a mirar como que qué pasó acá, que por qué hacen esto acá, pero es por la misma moral y por la misma costumbre que hemos venido creando con el pasar del tiempo. Hay países que son más desarrollados en cuanto a esto, Sí. tienen sus derechos. Vamos a ver también en la parte de la familia lo que hablaban de lo que hablaba Julie de los hijos, ¿no? O sea, como en conclusión, todo se basa más que todo es en el núcleo familiar. De ahí depende la educación en el lenguaje, la educación corporal, la educación también en la orientación y la identidad sexual, de género. Más que todo también pues tiene que mucho que ver la publicidad, todo lo que tiene que ver con mensajes subliminales, y pues yo creo que ese tema es muy amplio, entonces sería bueno, complejo, entonces sería bueno reflexionar cada uno en su casa, y espero que pues a todos les haya gustado y hayan llevado a sus corazones y reflexiones sobre esto para que nuestra sociedad sea algo mejor. Sí, la idea también pues a tener en cuenta es que haya respeto, aunque es difícil, siempre pues no todos tenemos la misma manera de pensar o de aceptar las cosas, siempre debe haber el respeto ante todo, pero sí es importante pues uno ver, es muy fácil verlo, digámoslo así, o sea, yo tengo mi familia bien compuesta, entre comillas, lo que marca moralmente, pero ¿qué pasaría cuando yo veo a los demás y tengo la capacidad de decir, no, yo lo acepto, pues igual no tiene nada que ver conmigo? ¿Qué pasa cuando los cambios están dentro del mismo hogar de uno? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando le llegue a tocar a alguno de ustedes un familiar que tenga otro tipo de orientación sexual? O sea, ¿cómo lo ve? Es diferente verlo desde afuera, uno criticarlo. Y ya las personas que están, digámoslo así, expuestas y tienen la oportunidad de vivir y evidenciar estos comportamientos, pues ya los empiezan a ver de otra manera y empiezan a ver pues con respeto, lo que siempre les digo, o sea, cada uno es autónomo y tiene la capacidad de elegir lo que quiere o no. O sea, en sí nosotros no deberíamos en sí basarnos en pedir la opinión de las demás personas, porque al final es nuestra vida. Entonces nosotros somos quienes decidimos cómo vivimos. Nosotros no tenemos por qué hacer lo que los demás digan para que todo consideren que entre comillas está bien. Yo creo que cada quien pues vive su vida a su manera, tratar de hacerlo pues obviamente con respeto, con la idea de no incomodar de pronto a las demás personas, pero yo creo que nosotros como seres humanos también tenemos que ponernos en los zapatos y respetar, no estarnos metiendo en vidas ajenas, sino estarnos de pronto tomando atribuciones de ir a criticar o de ir a hablar de lo que no nos corresponde. Cada quien es autónomo y ya está. Esperamos que les haya gustado y que sea el tema que se estaba esperando plantear. ¿Listo? Gracias.